Bienvenidos a La Cuestión del Clima, el programa del Canal de la Ciudad en el que conversamos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el principal desafío de nuestro siglo, el cambio climático. Hoy vamos a hablar de un tema que nos rodea cotidianamente. En cada una de las actividades que realizamos, detrás de los productos que consumimos, de los servicios que usamos, hay energía. Está en la iluminación, la calefacción en nuestros hogares y en las oficinas de trabajo. Está en el traslado que hacemos a través de vehículos, de colectivos, de aviones. Está incluso detrás del procesamiento de los alimentos. Pero toda esa energía tiene un sistema detrás basado en la explotación de combustibles fósiles, que crecientemente generan emisiones de gases de efecto invernadero y que crecientemente contribuyen al cambio climático. En ellos está el problema, en ellos está la verdadera acción que puede marcar una diferencia. Hay que salir de los combustibles fósiles. La pregunta es cómo salir. Y también la pregunta es si todos están dispuestos a hacerlo. Desde la Revolución Industrial hemos basado nuestro desarrollo y crecimiento en la explotación de combustibles fósiles. El carbón, el petróleo y el gas se fueron convirtiendo, cada uno con su etapa de protagonismo, en las bases de un modelo que a la par nos está contaminando, que está generando emisiones, que está calentando el planeta, que está cambiando el clima e impactando en nuestras vidas. El sector energético es responsable del 73.2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El 61.96% de la producción de electricidad procede de los combustibles fósiles. La energía es el sector que más podrá marcar una diferencia en la acción climática y ello implica salir de los combustibles fósiles. Salir de ese modelo basado en el carbón, el petróleo y el gas no es tarea fácil. Garantizar una transición justa e inclusiva para todos es el mayor desafío del momento. Para conversar sobre este tema me acompaña Juan Ignacio Arroyo, economista especializado en ambiente y energía, consultor en temas de políticas públicas y transición. Juan, gracias por acompañarnos. Sabes mejor que nadie que de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, casi un 73%, ¿no?, viene de la energía, de esto que yo describía en cada una de las actividades que las utilizamos. Parece estar muy claro que entonces hay que salir de ese modelo de combustibles fósiles. Pero desde que lo sabemos no es lo que viene ocurriendo. Por el contrario, seguimos invirtiendo más y más. ¿Estamos casados con los combustibles fósiles? ¿Cómo estás, Tai? Bueno, qué bueno que podamos hablar de estos temas, porque normalmente la energía es algo que atraviesa nuestras vidas, pero no nos damos tanta cuenta, como que lo damos por sentado. Hay un cuento que a mí me gusta mucho para poder entender un poco y sumergirnos en el tema, que lo ilustra Bill Gates en su libro de cómo solucionar la crisis climática, que él lo que dice es que hay dos peces nadando en el agua y de pronto se cruzan a un tercer pececito. Y ese pececito le dice: hey, ¿cómo están? ¿Cómo está el agua hoy? Dicen: bien, bien, y siguen andando, ¿no? Y después uno se da vuelta al otro y le dice: che, ¿qué es el agua? El pez, al pasar toda su vida en el agua, puede ni siquiera saber que está sumergido en el agua, porque nunca vio otra cosa. Y a nosotros nos pasa algo parecido con los combustibles fósiles. O sea, los combustibles fósiles rodean nuestra vida, moldean nuestra cultura y condicionan todo lo que hacemos, como vos decías. Porque, en cierta forma, la energía es como si fuera la moneda de la vida, en el punto de que la intercambiamos para hacer cada cosa que hacemos. Y esto va en todas las escalas, digamos, desde una escala de un organismo que intercambia con el entorno calorías para crecer, reproducirse y vivir, hasta un superorganismo como una sociedad, un conjunto de organismos que andamos coordinándonos para movernos de un lado al otro, para traer bienes y servicios de una punta del mundo a la otra, para tener esta conversación iluminándonos y transmitiéndola en Internet y en distintos canales. Entonces, existe como una especie de retroalimentación entre el sistema energético que nos moldea y nuestra cultura. Y ahí es donde empieza también a ponerse difícil el decir, bueno, ¿cómo salimos de un sistema energético? No es solo cambiar una fuente de energía por otra, sino que también es importante entender como esos vínculos que existen entre por qué nuestra cultura es como es y cómo es la energía que nos abastece. En cierta forma, es, digamos, el sistema energético vendría a ser como para una sociedad lo que una dieta es para una persona.
en cierta forma. O sea, nosotros somos lo que comemos y, como decías vos, comemos combustibles fósiles. El 80% de nuestra energía viene de combustibles fósiles y justamente eso, en cierta forma, lo que comemos nos está matando y por eso lo tenemos que cambiar. Ahora, es como que sabemos eso, vos lo dijiste recién clarito, lo que comemos nos está matando, pero aún así hay un montón de resistencias, ¿no?, para salir de los combustibles fósiles. Hay en un montón de países que parecen continuar con ese modelo, un montón de líderes. ¿Por qué es tan difícil? Digo, ¿cuáles son las barreras? A veces uno podría pensar, bueno, es porque venimos de años de moldear toda una infraestructura para eso, o es porque faltan tecnologías para pasar a otro tipo de fuente, o está también esto que vos mencionaste, la cultura, o sea, que sea un cambio de paradigma o un poquito Bien, de todo eso. Sí, hay de todo un poco, digamos. Podríamos empezar, o sea, podríamos separar en 3 grandes bloques. Si querés, podemos organizar la charla por ahí. Un primer gran bloque podrían ser, sí, desafíos más técnicos o tecnológicos, si se quiere, que estamos hablando de cambiar la infraestructura más grande y más compleja que creó la humanidad. O sea, realmente tenemos desde los gasoductos que recorren todo el mundo, las líneas de alta tensión que van desde los puntos donde generamos electricidad hasta nuestras casas, desde los barriles de petróleo que se meten en barcos para que vayan de una punta del mundo a la otra para mover el sistema alimenticio incluso. Estamos hablando de una infraestructura enorme. El otro día hay una forma de caracterizarlo, esto como entender la magnitud de lo que hablamos, que me gusta mucho, que es un concepto que se llama el de esclavos energéticos. No sé si escuchaste hablar alguna No, vez. ¿de qué se trata? Se trata de pensar cuántas personas harían falta para hacer las cosas que hace las fuentes energéticas por nosotros. O sea, ¿cuántas personas harían falta, no sé, para que una grúa agarre un volquete de escombros y lo lleve a otro lado? ¿Cuántas personas equivalen el combustible que estamos usando en esa máquina para hacer ese trabajo, ¿no? Cada barril de petróleo, que tiene unos 189 litros más o menos de combustible, tiene energía contenida equivalente al laburo que podrían hacer más de 2.000 personas en un día. Wow. O sea, son 2.000 personas trabajando todo un día, más de 2.000 personas, 2.800 personas trabajando todo un día. Es la misma energía que tiene un barril de petróleo. Y cada día nuestra sociedad usa en combustibles fósiles 200 millones de barriles de petróleo, cada día. Si haces la multiplicación, te da que más o menos toda nuestra vida, o sea, todo nuestro transporte, nuestra calefacción, nuestra infraestructura, se sostiene por 570.000 millones de personas invisibles o esclavos energéticos. El concepto que usa es que están ahí subiéndonos de un ascensor de un lado al otro, llevándonos del auto de un lado al otro. Y a veces cuesta tanto verlo porque la energía también es muy barata para lo que cuesta. Es decir, hoy un trabajador con un sueldo promedio en Argentina se puede comprar 2 litros de combustible y esos son decenas de esclavos energéticos o de personas invisibles, trabajando, llevándote de la moto de un lado al otro, prendiéndote el horno, etc. En promedio cada persona tiene 70 personas trabajando para sí mismo, digamos, en forma de energía y obviamente con una desigualdad tremenda. El 10% más rico domina el 40% de la energía y consume 20 veces más que el 10% más pobre. Entonces no es que todos tenemos 70 personitas trabajando para nosotros, pero en promedio tenemos eso y es hemos creado una sociedad que hasta una persona con un salario bajo tiene como esclavos invisibles a su disposición. Entonces, ese es como el primer punto, un punto infraestructural. Estamos hablando de una magnitud enorme. Entonces, cuando estamos hablando de cambiar energía, estamos hablando de esa infraestructura. Después, y eso explica el porqué de las transiciones que sean tan graduales. Ahí hay un desafío temporal. Las transiciones, por ejemplo, de usar petróleo, cuando usábamos el petróleo abarcaba un 5% en nuestra matriz. Para que el petróleo pasara al 25%, pasaron 40 años. Para que el gas también, de ocupar un 5% de la matriz a pasar a un 25%, pasaron 60 años. Y no solo eso, sino que cuesta también que las renovables, por ejemplo, que hoy ocupan un 5% de la energía que consumimos más o menos, para que las renovables modernas, eólicas, solar, etcétera, para que pasen a un 25%, es decir, para que tengan una relevancia más importante,
es cada vez más difícil porque cada vez consumimos más energía. En el año 2000, andábamos más o menos, el 90% de nuestro sistema energético dependía de combustibles fósiles. Y hoy andamos en un 83%. O sea, en 20 años bajamos 7% la dependencia fósil, pero no quiere decir que consumamos menos combustibles fósiles. Consumimos más, porque consumimos cada vez más energía. De hecho, en el 2020 consumimos 40% más combustibles fósiles que en el año 2000. Y eso también es un limitante, porque digo, esta infraestructura de la que estamos hablando es cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, meter una nueva tecnología requiere dominar un mercado cada vez más monstruoso. Claro, vos hablas de las transiciones llevan su tiempo, acá tenemos el problema de que la crisis climática no nos está dando ese tiempo, o que tendríamos que haber empezado antes, ¿no?, a hacer el proceso de transición. Claro, hay como una especie de brecha entre el tiempo en el que estamos queriendo hacer la transición versus el tiempo que nos lleva a hacer esas transiciones, o al menos que nos ha llevado hasta ahora en la historia. Quizás lo podamos cambiar. Pero acá está este problema de que las transiciones energéticas hasta ahora han sido historias de adiciones de energía. Es decir, nunca es que a la energía que teníamos antes descubrimos una nueva y la reemplazamos. Al contrario, seguimos usándola de antes, descubrimos una nueva, la sumamos a la anterior, descubrimos una nueva, la sumamos a la anterior. Entonces teníamos carbón, descubrimos petróleo, listo, seguimos consumiendo carbón y a eso le sumamos petróleo. Descubrimos el gas, seguimos consumiendo carbón, gas, y a eso le sumamos petróleo, Sí, carbón, hemos pasado de carbón, petróleo, gas, claro, y gas, pero nunca sin dejar por completo la anterior. Exacto, entonces quizás va ganando porcentaje la nueva energía, pero sobre una torta cada vez más grande y sobre un consumo cada vez creciente. Entonces, lo que tenemos es que nosotros no tenemos que simplemente que las energías alternativas a los fósiles ocupen cada vez más porción, sino que tenemos que consumir menos fósiles en términos absolutos. Y eso es algo que nunca hemos hecho hasta ahora en la historia. Entonces, cuando me preguntabas sobre desafíos, como uno de los principales desafíos es que nos estamos enfrentando a un cambio que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Digamos, cambiar una infraestructura muy grande y encima no sumar fuentes nuevas a un consumo creciente, sino reemplazar las anteriores por nuevas. Entonces, eso es en el plano de lo técnico, tecnológico, infraestructural, digamos, en cuanto a los desafíos. Después tenemos hay otros... un montón para profundizar en eso. De hecho, pensaba cuando decías esto que no es solo el tema de la infraestructura y la tecnología, es también básicamente de cambiar la manera en la que estamos consumiendo. Ahí entra algo que está en debate últimamente en esto de, bueno, cómo se plantea la cuestión norte-sur, qué pasó con ese norte, ¿no?, que se ha desarrollado, que históricamente, o que hoy incluso también consume más, y ahora todos tenemos que consumir menos, ¿no? Sí. Que a veces ahí es como, yo lo veo a veces como, ok, argumentos también pueden ser excusas, ¿no? ¿Cómo se ve eso respecto de, bueno, quién determinaría cuánto se reduce, cómo se reduce, quiénes tienen que reducir? Bien, bueno, ahí entramos en un terreno súper polémico, pero abrís la puerta para hablar del segundo bloque de desafíos que son más del orden geopolítico o de política energética, quizás. Esto que decíamos, no solo cambiar una fuente por otra. Pensemos, por ejemplo, que la descarbonización no es el único objetivo de política energética. O sea, cuando alguien hace política energética, además la descarbonización compite contra otros objetivos y que a veces entran en tensión entre sí. Una forma de entenderlo me parece que es lo que está pasando ahora en el mundo. Estamos viviendo un periodo de crisis energética global agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, cuando Europa, por ejemplo, le deja de comprar energía a Rusia, se da vuelta y dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos para comprar? Empiezan a agotar distintos mercados, distintas fuentes, de pronto la energía empieza a escasear, los precios empiezan a subir, el gas sube, el petróleo sube, eso encarece también todos los otros sistemas que dependen de la energía. Pero los países entonces se dan vuelta y dicen, bueno, ¿y qué tengo a mi alcance, a mi mano? ¿Tengo carbón? Quemo carbón. O sea, por más que eso vaya en contra de la descarbonización, si yo necesito asegurarle el suministro de energía para que anden las fábricas, las ciudades, para que las personas tengan energía más barata de lo que saldría a estar importándola de otra fuente más limpia quizás, quemo carbón. Entonces ahí se ve claramente una tensión entre descarbonización y, por ejemplo, otro objetivo importante que es seguridad en el suministro de energía. Que no falte energía para hacer las cosas que hacemos.
Y ahí hay un dato, por ejemplo. En el 2022 se proyecta que sea el año de mayor demanda de carbón en nuestra historia, solo superado por el año que viene. O sea, el año que viene, 2023, 8 años después de habernos puesto de acuerdo en el Acuerdo de París justamente, de que descarbonizar la matriz energética era un objetivo prioritario, que limitar el aumento de la temperatura media global era un objetivo prioritario para la humanidad, estamos teniendo récord en la demanda de carbón. Esto muestra un poco estas tensiones que existen de política energética y encima esa demanda de carbón viene también crecientemente de Europa y de China. Entonces también ahí te muestra que incluso los países que más recursos tienen, supuestamente para avanzar en esta transición, también encuentran estas tensiones. Sí, no es para nada bueno ese No. dato que mencionaste. Y vos hablaste de una palabra que es la de seguridad energética, que evidentemente la guerra en Ucrania mostró eso, ¿no? Que también el sistema vigente basado en la explotación de combustibles fósiles tampoco garantiza seguridad energética. Y otra cuestión me parece que la guerra mostró, que es el tema de la soberanía. ¿Cómo hacer para que...? Porque acá el problema fue que muchos países, sobre todo Europa, dependían de los combustibles fósiles de Rusia, y con la guerra es esto que vos decís, ok, ¿y ahora qué hago? Si hubiera mayor diversidad, ¿no?, de las fuentes y garantizar que todos puedan abastecer su suministro, la cosa sería diferente. Sí, digamos, en la transición energética un concepto importante es pensar en que estamos intentando diversificar las fuentes mediante las cuales obtenemos energía. Y un concepto importante de la diversificación es justamente que un sistema más diverso también es más resiliente, porque me falla una fuente y puedo recurrir a otra, y puedo también fijarme qué tengo en mi territorio, qué tengo a mi alcance. Las tecnologías renovables abren esa posibilidad, las renovables y otras fuentes alternativas, también como la nuclear en el caso de los países que tengan dominio sobre esa tecnología, o la energía hidroeléctrica, abren la oportunidad de que cada territorio también se fije de qué recursos cuenta, con qué fuentes dispone, y empiece también a armar una infraestructura acorde a eso. Lo que pasa es que no se trata solo de tener el recurso, sino de tener la tecnología para aprovechar ese recurso. Lo que pasa normalmente con las fuentes alternativas a los combustibles fósiles es que ya no se trata de quién tiene el yacimiento, sino también de quién le vende la tecnología a quién. Entonces, yo puedo aprovechar mi sol, pero si dependo estructuralmente de tecnología que viene de China o de Dinamarca, ahí empiezo también a recaer en otro tipo de dependencia en mi sistema energético, y que por ahí también me impacta en mi sistema económico. Porque yo, por ejemplo, pensemos en los países como Argentina o países semiperiféricos, que tenemos, si se quiere, cierta dependencia tecnológica, tenemos que recurrir a importaciones para adquirir ese tipo de tecnologías. Y importaciones que normalmente vienen atadas a crédito externo, y que en países, como nos está pasando en Argentina, que tienen inestabilidad económica recurrente, acceder a crédito externo es costoso. Y es caro y a veces no es accesible. Ahí me permito, y vos como Sí. economista me podrás responder, pero venimos con este modelo hace mucho, y siempre con la promesa de proyectos como Vaca Muerta, el petróleo y el gas nos va a traer dólares, nos va a salir de la crisis, y evidentemente no pasa. Teóricamente va a mejorar las economías locales, y eso no es lo que se ve. Entonces está también esta promesa generada desde los propios, ¿no?, sectores, en los cuales también, más allá de todo esto que estamos conversando, hay una total resistencia a hacer estos cambios, ¿no? Está esta idea de continuar y ver cómo perpetuamos, independientemente de lo que nos está diciendo la ciencia, que con este modelo vamos a escenarios dramáticos de impactos del cambio climático. ¿Cómo lo ves vos desde la economía y también y desde tu interacción con estos distintos actores? Bueno, hay una realidad que es que la política económica está condicionada por la política energética y viceversa. La política energética también depende de la política económica. Entonces, pareciera difícil para un país como Argentina avanzar en todas las inversiones que se necesitan para transformar toda nuestra matriz energética si no podemos solucionar, por ejemplo, nuestro problema de soberanía energética. Nuestro sistema energético, en los últimos 10 años, desde el 2011 más o menos hasta la fecha, tiene un déficit comercial crónico en el que más o menos nos gastamos 40.000 millones de dólares en importaciones energéticas, en la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, y eso equivale más o menos al último préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
O sea, como para también tener una magnitud. Entonces pareciera difícil poder avanzar en toda la expansión del sistema energético que necesitamos si no podemos también resolver este problema de soberanía energética y este déficit crónico que nuestro sistema como que condiciona y profundiza nuestra inestabilidad económica. Nuestra inestabilidad económica, por otro lado, eleva los costos de financiamiento, dificulta el financiamiento para tecnologías y eso también retrasa todas las inversiones que necesitamos para avanzar en la transición. Entonces se generan como muchos círculos de viciosos, dependencia. en vez de que sean virtuosos, ¿no? Círculos viciosos en los cuales un desafío también es decir, bueno, partimos sobre esto. ¿Qué recursos tenemos? ¿Sobre qué podemos apoyarnos para avanzar en este proceso? Digamos, no quedarnos como decir, bueno, esta es nuestra excusa, no podemos hacer nada, sino pensar, esta es mi opinión, cómo podemos aprovechar cada una de las fuentes y de los recursos y de las tecnologías que tenemos, de las capacidades locales y nacionales que tenemos, para avanzar en la diversificación de la matriz. Entendiendo también nuestro rol en el mundo, como país también productor de hidrocarburos, y también con capacidades en tecnologías renovables, capacidades desarrolladas en el sector nuclear, capacidades en energía hidroeléctrica, digamos. Tenemos, por suerte, un potencial de recursos diversificados y capacidades construidas alrededor de esos recursos. El tema está en cómo podemos aprovechar estratégicamente cada uno de esos recursos para no seguir, digamos, profundizando nuestra dependencia estructural, sino avanzando en esa diversificación de la matriz. Entonces, por ejemplo, bajando la tierra, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para que los combustibles fósiles puedan cumplir un rol en aportar recursos para financiar esa transición? Y ese es un punto importante, digamos. ¿Cómo hacemos para generar mecanismos para que eso suceda y no para que se siga retroalimentando el mismo sistema? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para aprovechar el viento que tenemos, el sol que tenemos, los sistemas de distintas energías que tenemos en estos territorios, para ir generando energía que se genere más cerca del punto donde se consume? Digamos, también para hacer menos dependientes a las ciudades de fuentes que se tienen que producir a miles de kilómetros de donde se consumen. Entonces eso es como pensar también, decir, bueno, ¿sobre qué se apoya mi punto de partida y cómo cada una de las energías podrían jugar un rol en ese camino hacia la diversificación de tu matriz energética y también de la diversificación de la matriz energética global? El mundo está descarbonizando, o sea, buscando descarbonizar su matriz. Y eso implica que cada vez la energía que consumamos genere menos emisiones por unidad de energía consumida, ¿no? Entonces ahí entran los combustibles fósiles que no son todos iguales. Entonces el mundo está tratando de dejar el carbón para, por ejemplo, pasar al gas. El que más emisiones contribuye. Claro, digamos, los combustibles fósiles no se usan todos para lo mismo ni generan el mismo impacto ambiental. Simplificando mucho, el carbón es el peor de todos y es el que más impacto ambiental genera, no solo en emisiones, sino también en contaminación del aire, contaminación local, enfermedades por vías respiratorias a causa de respirar esa contaminación. Después el menos peor comparado con el carbón es el petróleo, pero se usan para cosas distintas. El petróleo lo usamos para movernos, básicamente movernos en transporte de carga, transporte marítimo, en aviones. Digamos, para todo lo que es movernos usamos petróleo. El carbón lo usamos para generar electricidad en el mundo. En Argentina no tenemos carbón. Y el gas lo usamos para calefaccionarnos, para industria también y para generar electricidad también. La matriz energética argentina usa mucho gas. Nuestro sistema energético en general usa mucho gas. Y el mundo está viendo cómo pasar del carbón y del petróleo al gas. Y el mundo está viendo que en Argentina hay mucho gas. Entonces, si Argentina quizás pueda aprovechar ese recurso con el que cuenta y contribuir a ese proceso de descarbonización, también en una de esas podemos aprovechar para, paralelamente, reducir este déficit crónico que tenemos en nuestra balanza comercial energética y aportar al proceso de transición doméstica. Entonces es eso, es pensar en con qué recursos tenemos para nosotros diversificar nuestra matriz, consumir menos fósiles en nuestro territorio, consumir cada vez más fuentes alternativas en nuestro territorio, derrochar menos energía, ser más eficientes y a la vez poder
a usar esos recursos para apoyar en las transiciones del resto de los países de la región y del mundo. Justamente sobre eso, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que viene hablando bastante duro contra la industria de los combustibles fósiles, él habla mucho de la necesidad de quitarle los subsidios a los combustibles fósiles para que ese dinero que hoy está yendo a un sector, a una industria que contamina, vaya, por ejemplo, hacia la transición hacia renovables. Me gustaría saber cuál es tu mirada al respecto, pero si te parece, lo continuamos conversando después. Dale, perfecto. Te comentaba recién esto que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viene comentando y pidiendo, que es esto de que la industria que contamina es la que tiene que pagar. Y, por ejemplo, una de las medidas que le está exigiendo a los tomadores de decisión es quitarle los subsidios a los combustibles fósiles para que ese dinero se utilice, por ejemplo, para apoyar y avanzar en la transición hacia otras fuentes de energía que vayan en línea con la necesaria acción climática. ¿Qué opinión te merece esto y sobre todo cómo sería eso viable para un país como la Argentina? Bueno, sí, o sea, definitivamente, de hecho es uno de los problemas que tiene nuestra economía en general. La economía en general, las cosas no valen lo que cuestan en términos de impacto, porque los impactos ambientales, impactos sociales, etcétera, normalmente no entran dentro de la estructura de costos de las empresas, lo que se conoce por ahí en forma más clásica en economía como externalidades, ¿no? Entonces, por el petróleo, por ejemplo, pagamos lo que le cuesta a una empresa extraer el petróleo y distribuirlo y quedarse con una ganancia. No pagamos toda la contaminación que genera ni los impactos ambientales, ni tampoco pagamos, incluso en términos más profundos, no pagamos lo que le costó a nuestro planeta estar durante millones de años poniendo bajo presión y temperatura materia orgánica para generar eso que nosotros nos lo estamos delirando en 200 años de consumo energético, ¿no? Entonces, normalmente no pagamos lo que cuestan las cosas y eso es algo generalizado en casi toda la economía y los combustibles fósiles son un ejemplo más de eso, ¿no? Lo que pasa también es que, como hablábamos antes, subsidio a los combustibles fósiles es lo mismo que decir subsidio a la vida, casi, porque nuestra vida depende de combustibles fósiles. Nuestra sociedad, como a modo esquemático, depende de 4 pilares, de 4 como elementos centrales que estructuran nuestra sociedad industrial, que son acero, cemento, plástico y amoníaco. El amoníaco que se usa para los fertilizantes, para producir la comida. Y todos tienen como insumo el combustibles fósiles. De hecho, la energía es el insumo más generalizado que existe dentro de nuestra economía. Entonces, y a esto refleja un poco las tensiones de las que hablábamos al principio. Habíamos hablado de la tensión entre descarbonización y seguridad energética. Hay otro objetivo de política energética que a veces también tensiona, que es el de que la energía sea barata, sea accesible y sea equitativa. Y vemos, por ejemplo, como pasó en Francia, ¿te acordás con el problema de los chalecos amarillos? Que de golpe Macron había querido avanzar en poner un impuesto a los combustibles fósiles, pero lo hizo de forma quizás poco contemplativa con el contexto social o por ahí sin contemplar alguna medida de alivio para que el impacto en precios no repercuta sobre la sociedad. Y fue un detonante que le ocasionó un problema político enorme. Y el año pasado, en el 2021, también no me acuerdo si fue Pakistán o un país de Oriente Medio, pero fue por esa región que también el gobierno avanzó en políticas que aumentaban el precio del gas que usan para los vehículos, GLP se llama, y también causó una revuelta social. Y sin ir más lejos, acá en Argentina, cuando se quiso avanzar en una quita de subsidios a la energía, toda la sociedad se volcó en contra de esa quita de subsidios. Entonces a veces pasa de que cuando pensamos que los subsidios son a los fósiles, queremos sacarlos, pero cuando nos tocan los bolsillos, nos oponemos. Entonces la pregunta es quién lo termina pagando finalmente. O sea, si en realidad es un subsidio que va a la empresa o si en realidad
termina abaratando mi vida y yo no quiero que me toquen los subsidios. Entonces ahí una variable clave es que ese avance progresivo tenga una consideración muy importante en el componente social. Es decir, esto cómo impacta en precios, esto cómo impacta en calidad de vida de las personas y cómo puedo tomar medidas para que ese impacto sea mitigado y en definitiva no sea boicoteado o, digamos, puesto en contra a las personas y en definitiva me impida avanzar en ese proceso. Entonces, lo ideal es que el proceso sea sostenible en el tiempo, no que sea rápido y que me la choque contra algún otro problema o contra algún otro objetivo de política económica y que en definitiva termine avanzando menos de lo que podría haber avanzado. Y que incluya a todos, porque en esos Claro. ejemplos que vos estás mencionando es lo que se conoce que todas las transiciones que implica la acción climática sean justas. Claro. Es decir, cómo hacer que no sean unos pocos los que puedan abastecerse de energías renovables, sino esto de que en definitiva se tengan en cuenta a todos los sectores y esos sectores que ya están en una situación de vulnerabilidad, cómo hacer para que en esta necesaria transición también estén, ¿no? Adentro del cambio y no que queden más excluidos o se profundice su vulnerabilidad. Bien, y ahí hay un punto interesante que es una oportunidad que abren estas nuevas fuentes de energía. Digamos, cuando pensamos en aprovechar el sol, el viento, la biomasa residual, digamos, los residuos agropecuarios o los residuos forestales de alguna comunidad, incluso alguna corriente de algún río o de algún arroyo que tenga una comunidad, estamos pensando en que las nuevas fuentes de energía, la diversificación de las nuevas fuentes de energía, abren las posibilidades de generar energía de una forma más local, de una forma más territorializada, donde haya un vínculo un poco más cercano entre la producción de energía y el consumo. Y eso también le da un poco más de soberanía y de independencia a las comunidades que no tienen que estar importando combustibles. Sí, la energía solar le ha permitido abastecerse a comunidades donde no llegaba el sistema tradicional, ¿no? de energía. Sí, y ahí tenemos puntos donde estas tensiones se empiezan a mitigar, digamos. Hay puntos virtuosos, hay puntos de política donde se pueden generar espacios que permitan avanzar en descarbonización, pero también en energía más barata, también en energía más segura. Tenemos ejemplos concretos que son, por ejemplo, la energía distribuida, por ejemplo, que es la energía descentralizada y localizada en cada usuario. Cada usuario genera la energía que puede consumir y ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de sí, es algo que se está viendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de subirme al techo de 2 vecinos de la ciudad de Buenos Aires y eso, como ellos dependen o sea, tienen panel solar en el techo, ellos están generando energía, la consumen y el restante la inyectan a la red. Y el dato que me pareció más interesante que me compartieron es esto de que el ahorro económico venía en el momento de cuánto más ellos aprovechaban esa energía que estaban generando. Es decir, cambiaron hábitos para poder aprovechar más y en lugar de usar el lavarropas en la noche, que ahí seguramente iban a tener que usar la energía que venía de la red, lavaban durante el día para poder aprovechar la energía que venía del panel solar. Como todo eso, ¿no? Del aprovechamiento. Es que empezás a tener un poco más de conciencia de dónde viene la energía, cuánto cuesta. De hecho, cuando vas a comunidades aisladas que solo dependen de energía solar, vos ves que los consumos son mucho más limitados, que no tenés los electrodomésticos prendidos todo el día y usados todos al mismo tiempo, y el microondas y la tostadora y demás. Es un consumo un poco más consciente. Nosotros apretamos el botón y no sabemos que, por ejemplo, de cuando abrimos la perilla del gas para calentar unos fideos, la abrimos 10 minutos, 6 minutos vinieron de vaca muerta. Digamos, ese gas que vino para alimentar vino de vaca muerta. O que cuando tenemos la luz prendida también el 50-60% viene de gas. No somos conscientes. En cambio, cuando vos localizás un poco más la producción de energía al consumo, empieza a haber un vínculo un poco más estrecho por el lado del consumo, pero también empieza a abrir oportunidades respecto a qué capacidades tengo yo de organizarme con más personas, ya sea en términos cooperativos. Hay un montón de ejemplos. Hay un ejemplo muy interesante en la localidad de Armstrong, en Santa Fe, donde se hizo una cooperativa de energía eléctrica que producen tecnología de soporte para energías renovables, que avanzan en la producción de calefones y termotanques solares. Todo lo que es calentar agua, por ejemplo, existen potenciales de mejora altísimos. Y, por ejemplo, pensando de nuevo en tecnologías que hacen que yo tenga que consumir menos energía de la red,
aprovechando el calor del sol para calentar agua y en vez de usar gas de la red. Es energía que no pago, es energía que no estoy consumiendo y es, en cierta forma, energía, bueno, y es energía limpia. Entonces, todo lo que sean políticas de eficiencia energética y de descentralización de energía tienen este panorama virtuoso en el que permiten empezar a disminuir tensiones, estas tensiones que hablamos entre energía barata, seguridad energética, descarbonización, y realmente ahí hay un montón de política para hacer, y ya seas un país como Argentina o un país rico, ahora los países ricos, por lo que les está costando la energía, están empezando a ahorrar energía. Digo, empezamos a ahorrar energía cuando nos cuesta un montón pagarla. En Argentina, ahora que se está avanzando en la quita de subsidios progresivos de los sectores más ricos hasta progresivamente, digamos, eso también abre una oportunidad, digamos, cuando vos la energía que te llega empieza a ser más cara, empezás a buscar alternativas de abastecimiento energético, de ahorro energético. Normalmente tenemos un consumo tenemos una ceguera energética, es un concepto que también me gusta, como que esto que decíamos, ¿no? No sabemos bien de dónde viene, la usamos, prendemos la perilla y si tengo una ventana ineficiente que pierde todo el aire y se va por el chiflete todo el calor, abro la perilla y caliento más, no pasa nada. El desafío ahí es el financiamiento normalmente, o sea, qué mecanismos de financiamiento puede dar el Estado para que las personas puedan acceder a estas inversiones, a estos calefones, a estos termotanques, a mejores aislaciones y demás, para poder infraestructurar nuestras viviendas de una forma mucho más consciente. Porque, de nuevo, si no, son inversiones que solo pueden afrontar un sector de la sociedad, el sector que más plata tiene, y los sectores pobres son los que encima terminan pagando la energía más cara, porque tienen aparatos más ineficientes, tienen aislación más precaria, normalmente consumen una garrafa en vez del gas de red, que también es más caro, entonces termina siendo un sistema completamente injusto. Entonces, por eso es importante que cuando pensamos en los subsidios, pensemos eso, en qué sectores sí, quizás hay que seguir subsidiando y a la vez dándoles herramientas para que se vayan teniendo mejores herramientas para tener energía más segura, más limpia y más barata, pero también qué instrumentos les damos a los sectores que también más ingresos tienen para avanzar en la misma dirección. También desde el punto de vista social y esto que conversamos de la transición justa, uno de los grandes desafíos está en el sector del trabajo. O sea, si queremos salir de los fósiles, toda esa gente que viene trabajando en la industria de los fósiles, o sea, hay que capacitar, hay que empezar ya a capacitarla, digo, para garantizar que salir de los fósiles no sea significado de desempleo para esas personas, sino que pueda ser la oportunidad de también ellos transicionar, ¿no?, a otros sectores. ¿Cómo ves eso? O sea, si realmente se está trabajando sobre la mesa o es algo sobre lo que hoy, valga la redundancia, dije trabajando, ¿no? Pero hablando de trabajo, pero eso, digo, a veces es como que es un elemento olvidado y es uno de los fundamentales sobre lo que puede significar como un impacto negativo o positivo en función de cómo se hagan las cosas. Bueno, ese punto, el de la transición justa, es un concepto que originariamente viene de los sindicatos de Estados Unidos que dicen, bueno, vamos a avanzar una transición, pero que sea justa, focalizando justamente en el componente de empleo. Todos los sectores que dependen de la producción, de extracción, distribución de combustibles fósiles son un montón de fuentes de trabajo. Después hay más componentes de lo que significa una transición justa, que también era todo esto que hablamos, de que la energía también pueda ser equitativamente distribuida, de incluir a las personas en la toma de decisión, de poder democratizar un poco más la decisión respecto a qué energía consumimos y de dónde. Pero focalizando concretamente en el punto del trabajo, es quizás relevante distinguir entre los países que son productores de hidrocarburos y los que no. O sea, normalmente los países que no son productores de hidrocarburos, no sé, pensemos en Chile, en Marruecos y demás, tener energía solar es un golazo por todos lados, porque me ahorro las importaciones de combustibles, dejo de tener esa dependencia y encima también genero empleo local para la instalación de los paneles, generalmente no para la producción de esos paneles porque vienen de China, pero sí para todo lo que es la instalación, la ingeniería, el servicio, el mantenimiento, etcétera, todo lo que es capacitación en mantener esa infraestructura andando. En los países que tenemos producción de hidrocarburos, ahí sí las tensiones son un poco más evidentes porque el sector de extracción y refinación de hidrocarburos es uno de los sectores que más empleo genera en nuestra economía y además es uno de los sectores que más multiplicador tiene en nuestra economía. Es decir, que por cada empleo que generan,
generan muchos proveedores y clientes asociados en esa cadena. Es decir, cada litro que se produce además tiene toda la cadena relacionada del transportista, el proveedor mecánico, el estacionero, digamos, toda una cadena alrededor de eso que, de nuevo, cuando pensamos en abandonar una industria o en transicionar esa industria, hay que pensar en la gente que trabaja en esa industria. Hay un punto que es que la industria fósil también quiere sobrevivir y de hecho busca excusas para hacerlo. Gracias por decir eso. No, bueno, pero digo, Sí. cualquier industria quiere ser resiliente al desafío de la crisis climática. Y el punto es que también hay oportunidades al interior del sector para descarbonizar. Digamos, es posible descarbonizar la producción de hidrocarburos, es decir, que la misma producción de hidrocarburos sea cada vez más limpia, use electricidad en vez de diésel, por ejemplo, o use gas en vez de diésel, en vez de tirar gas que queda venteado en los puntos donde se extrae el hidrocarburo, se pueda reinyectar y con eso volver a sacar más energía. Digamos, hay oportunidades también de generar empleo en todo lo que es limpiar la producción misma de los hidrocarburos, mientras también, en paralelo, obviamente, vamos trabajando en reducir nuestra dependencia del consumo de esos hidrocarburos. Pero entonces hay varios procesos como que conviven en paralelo, que es, bueno, dado que vamos a seguir produciendo y demandando hidrocarburos durante las próximas décadas, ¿cómo podemos hacer para que eso sea cada vez más limpio o que cada vez contamine menos? En paralelo, ¿cómo hacemos para gradualmente ir dependiendo menos de esos combustibles en nuestra vida cotidiana, siendo más eficientes, usando otras fuentes de energía, evitando el derroche y el sobreconsumo? Y por otro lado, también expandiendo las fuentes de energía limpia y redireccionando recursos de un lado para el otro. Pero son todas cosas que conviven entre sí, no es que me voy a poner en contra de hacer más limpia la producción de hidrocarburos porque me opongo a la producción de hidrocarburos. No, son todas cosas que tienen, en mi opinión, que ir conviviendo entre sí y todas tienen que ir complementándose de una forma Sí, está integral. claro que a todos en términos de acción climática nos encantaría mañana poder cerrar la canilla de combustibles fósiles para pasar a un mejor modelo. Es algo que no se puede hacer. Ahora, en línea con eso, transición implica un proceso y es todo esto que vos mencionaste que tiene que ocurrir en paralelo. Desde Joe Biden en Estados Unidos hasta Alberto Fernández acá en Argentina, hablan mucho del gas como el recurso de la transición. Que uno podría decir, bueno, el gas en comparación con el carbón genera menos emisiones, pero no deja también de ser un combustible fósil con todos los impactos ambientales que supone también su producción. Y a mí siempre la pregunta es como, bueno, pero ¿hasta cuándo va a ser de transición? Porque a veces lo que ocurre es que vemos estas referencias al gas como un recurso de la transición, vemos también compromisos anunciados de llegar a la carbono neutralidad, a emisiones cero, a 2050, y a veces lo que falta es como, ok, ¿cuál es la hoja de ruta de esa transición? O sea, ¿hasta cuándo se va a necesitar ese gas? ¿O es una manera de esto que vos dijiste, una forma, una excusa, un argumento de sostener a los fósiles? Bueno, ese es un debate, es uno de los debates más álgidos, por así decirlo, y que también depende del rol geopolítico que tenga cada país. Digamos, los países que obviamente tienen muchos recursos gasíferos van a tratar de poder promover ese recurso para sustituir carbón y petróleo en donde puedan. Los países que por ahí tengan más capacidad de producir aerogeneradores o centrales nucleares van a estar quizás más volcados a promover ese tipo de energías. Pero lo que normalmente termina pasando es que se terminan promoviendo todo al mismo tiempo. O sea, que no es que la promoción de una cosa va en contra de otra. Ves a China y China es el líder en inversión por lejos, en movilidad eléctrica, en energías renovables, pero también es líder por lejos en la producción de hidrocarburos, junto con Estados Unidos, que también ahora está avanzando en la producción, promoviendo la producción de hidrocarburos y a su vez anunciando inversiones millonarias en movilidad eléctrica y energías renovables. Lo que termina pasando es eso, es como en paralelo cosas que van pasando al mismo tiempo. Respondiendo al rol del gas como transición, como más en concreto, están estos limitantes técnicos de los que te hablaba antes. Los combustibles fósiles un poco,
o sea, somos adictos a los combustibles fósiles porque también tienen características químicas y físicas que son como casi irresistibles, en términos de que tienen mucha energía contenida en poco espacio, son transportables, los podés llevar de un lugar al otro sin tener que tener una batería y lo podés meter en un motor y empezás a generar energía. Entonces, realmente pasar de ese tipo de energía, que es como una especie de magia que dio la naturaleza, a otra energía, es un desafío en cuanto a límites técnicos, en cuanto a desafíos tecnológicos, por lo que esta decisión, esta transición, es la primera transición que está haciendo en términos como conscientes, en términos de que no es que descubrimos un recurso que es mejor que el anterior y entonces lo estamos usando, como pasó siempre. Antes descubrimos el carbón, era mejor que quemar leña, quemamos carbón. De pronto descubrimos el petróleo, que era todavía mejor en términos de productividad o en términos, digamos, más económicos, por así decirlo, y avanzamos sobre eso. Ahora no, ahora es, che, no podemos seguir por este camino, tenemos que descarbonizar nuestra matriz energética porque si no nuestra civilización no sobrevive, por así decirlo. Entonces, ya es una transición que no se basa en que descubrimos un recurso mejor, sino que estamos tratando de enfocarnos en cómo lo que tenemos lo podemos descarbonizar. Y ahí es que el gas aparece como un elemento que normalmente los países sostienen como un pilar de esta transición. Hay un punto que es que el gas puede contribuir en tanto también seamos capaces de controlar las pérdidas que se originan en el proceso productivo, todo lo que se llama como emisiones fugitivas. Cuando vos producís gas y lo haces mal, digamos, perdiendo gas en el camino, teniendo emisiones que se pierden y demás, eso es hasta peor que producir carbón. Entonces la producción de gas necesariamente tiene que tener estándares de seguridad, de calidad y de producción que sean muy altos para que realmente consumir gas respecto a carbón y petróleo sea un beneficio. El hasta cuándo, ningún país sabe cómo llegar a la carbono neutralidad. Pocos países, de hecho, tienen presentada su hoja de ruta, es algo que se les está pidiendo que lo hagan, ¿no? Claro, los países presentan... de los pasos que hay que hacer. Sí, los países presentan la estrategia de largo plazo. Hay 50, si no me equivoco, el otro día la estaba leyendo, hay 53 estrategias de largo plazo presentadas que anuncian carbono neutralidad entre 2050 y 2070, según el país, pero todos recaen en usar energías o tecnologías que todavía hoy no están ni técnicamente probadas, ni son económicamente factibles. Entonces, realmente la factibilidad de esas hojas de ruta no está del todo clara. Entonces, es eso, es poder avanzar en esa descarbonización lo más rápido que se pueda, pero de la forma más realista posible. Y Juan, vos todo esto de lo que estamos conversando tratás de compartirlo también en distintos espacios para jóvenes, incluso también a través de la iniciativa que cofundaste de ¿Y ahora qué? Sos parte de una generación claramente más joven que está más consciente de estos temas o que le inquietan más estos temas. Me gusta siempre hacerle la misma última pregunta a los entrevistados y que tiene que ver en este contexto de grave crisis climática y ecológica. ¿Qué es lo que te da esperanza para actuar e involucrarte en la acción ante el cambio climático? O sea, si no tuviéramos esperanza no estaríamos haciendo nada, definitivamente, y es como el motorcito que te mantiene haciendo cosas. A mí lo que me da esperanza es ver cada vez más personas interpeladas por esto y haciendo cosas desde el lugar que les toque hacer. Y eso me parece también importante, como decir, bueno, hay gente actuando dentro del sistema, ya sean ocupando espacios políticos, ocupando roles en empresas, teniendo roles en bancos o en fuentes de financiamiento, que uno podría decir, todo esto es parte del problema, sí, pero alguien tiene que estar trabajando adentro para ir pudiendo cambiarlo. Entonces, desde adentro yo estoy viendo que quizás claramente hay un tema generacional en el cual las personas que hoy gobiernan son personas más grandes que tienen otra cosmovisión, no se criaron con esto como un problema central, pero sí, cuando empezás a mirar un poco más abajo en las escalas jerárquicas, empiezan a haber ya segundas líneas, terceras líneas de personas que son muy conscientes de esto y que están impulsando esto, y cada vez los ves más, y no solo desde el activismo o desde, no sé, el Ministerio de Ambiente o desde ONGs, sino ya incluso en empresas que hoy quizás, no sé, producen autos, que producen energía, que la Secretaría de Energía o el Ministerio de Transporte. Digo, como en todos lados hay gente metiéndose, intentando avanzar en esto.
Eso es del lado de adentro. Y después desde el lado de afuera también. O sea, yo creo que tiene que haber gente construyendo dentro del sistema para que esa transición sea lo más gradual, justa y que cause el menos dolor posible. Y gente afuera del sistema inventando otras cosas, como ya creando alternativas, creando soluciones que vayan por afuera. Y eso es un poco lo que me alimenta, ver que cada vez hay más iniciativas, cada vez más personas y cada vez más acciones vinculadas a esto, porque es el desafío de nuestro tiempo, sin ninguna duda. Gracias, Juan. Vamos a ver, nos quedó pendiente, vamos a saber qué es lo que va a ocurrir en si nos terminamos divorciando de los fósiles y cómo va a ser ese divorcio. Esto fue un nuevo programa de La Cuestión del Clima. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en el canal de la ciudad. Gracias.